nuestra próxima panelista, Daniela López, abogada. Sí. Bienvenida a La Voz de los que Sobran. Ya está lista. Con ella podemos seguir conversando de política. ¿No le hace, no es cierto, Mella. Daniela? ¿No le hace mella? Podemos conversar de política contigo también. No, ningún problema. ¿Viste? No, lo único que pasa es que Daniela, hola, bienvenida. Lo último que quería decir respecto a lo que dijo Mauricio, sí, yo te encuentro razón, Mauricio, pero hay un clientelismo, hay una máquina armada que no deja que otros ingresen. Si igual tienes razón, sí, hay muchos que mantienen la misma postura política y defienden a Pinochet y cosas como esas, sí es cierto. Incluso leí una columna el otro día que decía eso también. Lo que sí es que hay algunos que ya tienen una máquina, o sea, Girardi, Claro, no me venga, Letelier, tienen máquinas, realmente máquinas armadas. Coloma tiene máquinas armadas, un clientelismo, un sistema que van a salir sí o sí, porque ya, no, ¿me entiendes? Como apretar un botón. Entonces, ese es el punto que uno también le hace bien, que por último te renueven las caras y por último poco, porque los otros ya tienen la máquina armada. De acuerdo. Muy de acuerdo también. Daniela López, abogada, llega con nosotros para conversar sobre esta mesa de cuidado, ¿no es cierto?, sobre políticas públicas del cuidado y la pandemia. Son 50 mujeres que crearon un documento propuesto que está en interpelación al gobierno y a la ministra Santelices. Cuéntanos, Daniela, de qué se trata esto de lo que estamos conversando. Por favor. Oye, primero, muchas gracias por la invitación, porque de hecho este es un tema que para el feminismo, digamos, es histórico, pero nunca ha estado tan en la palestra pública si no es por la pandemia. Como que a propósito de la falla completa del Estado, la falta de derechos sociales, la crisis sanitaria, la pérdida de la cesantía, los cuidados en la casa con el teletrabajo, la crianza, los servicios educacionales cerrados, las enfermedades, se ha vuelto un tema visible. Y eso, con todas las dificultades que conlleva, para los feministas es una oportunidad de no soltar el tema. Una, en la emergencia sanitaria, porque las mujeres en este momento están en una situación de mucha sobreexplotación, agobio, y además de ello, como muchas son dueñas de casa, sin el reconocimiento del trabajo de cuidados como un trabajo remunerado, digamos, por tanto dependiente económicamente de otro ingreso, que suele ser un ingreso masculino. Ustedes han visto las cifras que esto conlleva, la dependencia económica conlleva violencia. Claro. Y la mantención de la violencia. Entonces las cifras respecto a la violencia intrafamiliar o violencia doméstica, como nos gusta llamarla más a nosotras, han aumentado brutalmente, no solamente en Chile, sino también a nivel mundial. Entonces esa violencia estructural, esa desigualdad económica en las mujeres pega mucho más fuerte. Ya nuestra sociedad está marcada brutalmente por la desigualdad, las mujeres se agudizan precisamente porque ese trabajo feminizado, que es cuidar a la infancia, a los dependientes, en casos de cesantía, en el cotidiano trabajo doméstico de la comida, de la vestimenta, también se extiende por fuera del hogar al carecer de servicios públicos que son parte de la red de cuidado. No sé si han escuchado, por ejemplo, a padre y madre, en mi caso, por ejemplo, que también cumplo ese rol, de lo complejo que hacía que cierren los establecimientos educacionales, porque los colegios no solamente enseñan contenidos nuevos, los colegios también cuidan, claro. Los colegios detectan abusos sexuales, los colegios entregan valores, los colegios entregan comida. Entonces, en este momento está todo siendo absolutamente soportado en el mantra del sistema neoliberal, y ahí es lo que ustedes bien hablaban de que podemos hablar, digamos, de política, el derecho ahí quizás, claro, puede estar de acuerdo conmigo, punto político, digamos. Esta desigualdad social tiene derivada la mayoría de la gente en el sálvese quien pueda. Y eso es lo que está marcando la vida de las mujeres, una crisis sanitaria con rostro de mujer, de cuidadoras. Porque el Estado no cuida, porque claro, el Estado no provee. O sea, entonces, Daniela, eso reúne esta misma. En la caja que entregó el gobierno, por ejemplo, a mí me llamó de inmediato la atención, lo conversaba incluso con hasta a mi marido le llamó la atención, o sea, a ese nivel que no había toalla higiénica, por ejemplo. O sea, una cosa tan básica como cualquier cuerpo menstruante no está garantizado ya en una canasta básica, que supuestamente tiene lo mínimo, ¿no? Sí, de hecho la falta de perspectiva de género en la sostenibilidad cotidiana es demasiado notoria. Es como que es muy paradigmático, porque por un lado las madres o las mujeres en general, sean biológicamente madres o no, tenemos que cuidar
si no son completamente cuestionadas socialmente, si los niños pasan hambre, si no se encuentran bien atendidos en términos de salud por la protección de las medidas sanitarias, siempre la culpa va a ser de la figura de la mujer. Claro. Pero en lo que tiene que ver con quién cuida a las cuidadoras, no existe ninguna política pública. A lo más lo que ha hecho, por ejemplo, la ausencia, digamos, más del Ministerio de la Mujer, porque no ha sido un Ministerio de la Mujer presente como en otros países, sí. Podemos mirar Uruguay, podemos mirar España, podemos mirar Argentina. ¿Cuál es la diferencia? Nos vamos a dar cuenta. Eso, ¿cuál es la diferencia entre lo que está pasando acá en Chile con este ministerio que sabemos que está mandado por una mujer que no nos representa, pero más allá de eso, en lo práctico, ¿cuál es la diferencia entre Chile y otros países, incluso de nuestra misma región, como estabas nombrando tú? Bueno, la diferencia principal acá, en términos políticos y de políticas públicas, es que no hay una perspectiva feminista acá. No existe. Entonces, por tanto, no hay una preocupación urgente respecto a la realidad que están viviendo las mujeres. Te voy a dar ejemplos concretos. La mayoría de las mujeres en Chile, con las cifras que entrega la OIT, seguimos siendo no solamente trabajadoras informales o de jornada parcial, sino que también dueñas de casa. Principalmente, más del 50% sigue siendo dueña de casa. No hay ninguna medida del gobierno que esté sustentando una... Sí, pues más del 50%. No hay ninguna medida del gobierno que esté sustentando una pensión de alimentos básica. La mayoría de los progenitores separados no están pagando pensión de alimentos. Y esto parece que no importara. Pero ¿quién tiene que seguir alimentando a esos niños? ¿Quién se precariza? Si además perdió su propia fuente de ingreso, porque la mayoría de las mujeres, para seguir siendo cuidadoras, tienen que tener trabajos de jornada parcial o trabajos informales que les permitan seguir cuidando en la casa. Entonces, ¿hay algún discurso del Ministerio de la Mujer hablando de los cuidados? ¿Hay algún discurso mostrando la mayor desigualdad económica? Si nosotros miramos, por ejemplo, lo que está pasando en otros ministerios de la mujer o políticas de la mujer, además de la violencia, que tienen fortalecimientos mucho más grandes. Por ejemplo, Francia dispuso de los hoteles privados de una medida estatal señalando, se pone en toda disposición de las mujeres víctimas de violencia doméstica para resguardar a sus hijos, hijas de a ella, y las mandan a hoteles. Acá ni siquiera están funcionando bien las casas de acogida. Es más, si una mujer tiene hijo o hija de más de 16 años no puede ingresar a la casa de acogida. ¿Tú crees que una madre va a querer dejar a sus hijos con el agresor? No. Si tienen más de 16 años los hijos, no puede ir a una casa de acogida. No pueden ingresar. Esta es una política estatal. Chuta. Entonces, súper complejo, porque al fin y al cabo tenemos la mayoría de las mujeres hoy en día está súper precarizada, están en el agobio, en la incertidumbre, cuidando, porque si sale ella a trabajar, o dos cosas, o deja a los hijos solo en la casa, claro, para poder seguir teniendo sustento económico, o se queda en la casa sin sustento económico. Claro. Entonces, ¿qué hacemos frente a eso si tenemos absolutamente un silencio brutal del Ministerio de la Mujer? A lo más tenemos la mascarilla 19, que tampoco está funcionando tan bien. Eso te iba a preguntar. Nosotros, además, como tú contabas, somos parte del estudio jurídico AML Defensa de Mujeres. Somos una abogada especializada en defensa de género, litigantes, y nosotros hemos hecho la prueba en las farmacias. ¿Y qué pasa? ¿Llegan a pedir la mascarilla 19? Los profesionales no están capacitados para ello, no basta la campaña, digamos. Pueden no reconocer con una mascarilla 19, es que no quedan. No, pues si no estoy preguntando por eso. Y la culpa no es del trabajador o trabajadora, es una responsabilidad estatal el ingresar lo que está ocurriendo con la violencia estructural de las mujeres. Entonces, mi responsabilidad, por ejemplo, formar a los trabajadores del Poder Judicial para que atiendan con mayor urgencia la violencia de género que aumenta en pandemia. Es mi responsabilidad mostrar políticas sanitarias en las cajas de sustento familiar en el cual todos los instrumentos, principalmente femeninos, de salud se encuentren incluidos. Es mi responsabilidad saber que si no tengo pensión de alimentos, no solo las madres, no solo los niños van a estar con mayores problemas de alimentación o incluso sin la posibilidad de alimentarse, porque esas mujeres van a hacer lo que sea. Las madres van a hacer cualquier malabar que sea para alimentar a sus hijos, sea pedir fiado, sea exponer su salud para buscar alimentos. Entonces, el cuidado en este momento en crisis
normalmente siempre está en cargo de las mujeres, pero en este momento la sobrevivencia está absolutamente feminizada y en un nivel de agobio y en un nivel de explotación brutal para que se sostenga la vida. ¿Cierto? Sería incluso mucho peor. Las feministas a nivel internacional están diciendo que uno de los mantras políticos neoliberales que se cae a pedazo en este momento es la famosa promesa de que en este sistema se puede sobrevivir exclusivamente desde el individualismo, como un supravalor. Lo que ha quedado de acuerdo acá es que con la invisibilización de las mujeres siempre existió interdependencia. Siempre alguien te necesita cuidar y necesitamos ser cuidados. Y me parece que en crisis la sobrevivencia está siendo sostenida por las mujeres y no por este mantra. Entonces, es súper heavy, porque al final, no sé si ustedes han leído los estatutos del Ministerio de Desarrollo Social y de la familia que ahora reformó Piñera. Pero en su ejemplo central aparece que el Estado es subsidiario, como lo vemos, por tanto tenemos un nivel de mercantilización de las condiciones de vida brutal. Pero por otro lado sale que las familias son las responsables exclusivas de la prestación de los servicios de cuidado. Es decir, las mujeres, que no lo nombran, sino las familias, son aquellas que privadamente en el espacio del hogar tienen que trabajar de manera gratuita para cuidar la vida, porque el Estado no se va a hacer cargo. Y eso está en el Ministerio de Desarrollo como uno de sus principios fundantes. Entonces, impresionante. Dime. Mauricio. Sí, yo quería preguntarte, Daniela, porque bueno, hoy evidentemente pasó como un tema en el que no nos detuvimos, pero me parece que igual es importante conocer tu impresión sobre la autoridad de este tema. Aunque suene complejo declararlo así, pero más allá de la caricatura o del dato biográfico de que sea sobrina, nieta de quien sea y tal, me interesan dos puntos en particular. Cuando ella identifica movimientos feministas que, así lo dijo, estoy citándola, que lo que buscan es el caos, la destrucción y la descalificación, y cuando además define que el feminismo no tiene que ver necesariamente con algo político, como que intenta despolitizar, por así decirlo, ¿no?, la causa del feminismo. ¿Qué reflexión haces tú? Más allá de lo obvio, de que es una figura que no genera consenso, que es una figura que no tiene ninguna trayectoria visible, reconocible en temas de género como para ocupar el cargo que ocupa. Yo estoy de acuerdo con eso, pero asumiendo que ella está ahí, ¿qué tan posible es avanzar en el debate, en la discusión, en tantos temas que están pendientes, con alguien que tiene esa mirada? Quiero que tú lo puedas analizar. Es bastante complejo, es bastante obstructor, digamos, de poder haber un diálogo efectivamente con la ciudadanía y con lo que ha significado el movimiento mujer y feminista. Y partiendo por derribar lo que tú señalas, o sea, el feminismo desde su génesis siempre ha sido un movimiento profundamente político. De hecho, todas las conquistas que tiene a nivel internacional han sido conquistas que han cambiado visiones de la sociedad, visiones del Estado, visiones del rol de la mujer dejando de ser una incapacitada socialmente y pasando a poder tener derecho a votar, pasando a poder tener derecho a educarse, a ejercer ciudadanía. Hace poco nosotros también en nuestra función entrevistamos inclusive magistradas de tribunales supremos de España, de acá también de Chile, la Organización de Magistradas Chilenas, y más allá de que el derecho tiene que tener una visión de imparcialidad para su ejercicio, se reconoce al fin y al cabo que el movimiento feminista es profundamente político, porque lo que reivindica y lo que busca es gestar una igualdad material, y estamos frente a una igualdad formal absolutamente ficticia, que golpea mucho más a las mujeres. En ese sentido tenemos una autoridad que representa todo lo contrario a los valores del feminismo, representa todo lo contrario a los valores que ha demostrado el movimiento, y además una de las cosas que me preocupa más, como una persona profundamente demócrata y en el cual me interesa que el Estado de Derecho funcione y se encuentre vigente, es que son nombramientos que vienen a seguir reventando, a seguir desquiciando la poca legitimidad que tiene la política hoy en día para poder ser un intermediario entre las necesidades de la sociedad y la tutela de fuerza y ejercicio autoritario del Estado. O sea, acá tenemos un movimiento feminista contemporáneo que por lo menos desde 2018 en adelante ha marcado todas las agendas públicas, ha puesto la violencia sexual y de género como una de las agendas principales, y toma como un liderazgo, al fin y al cabo, del Ministerio de la Mujer a una mujer que es la antítesis de todo lo que se ha reivindicado, que al fin y al cabo viene a
seguir reventando la poca legitimidad de la política y por tanto distanciando a esta sociedad, a estas mujeres organizadas. Recordemos el último 8 de marzo antes de la pandemia. O sea, nosotros que llevamos marchando hace mucho tiempo, jamás habíamos visto algo tan emocionante intergeneracionalmente en la calle. En cambio, te ponen una autoridad política que lo que viene, al fin y al cabo, es desquiciar el debate racional que tiene que llegar la política, a la representatividad, daña el Estado de Derecho y la democracia. Porque ¿qué va a querer dialogar el movimiento feminista con alguien que, al fin y al cabo, defiende todos los valores conservadores que han justificado la opresión de la mujer? Y que venimos, al fin y al cabo, años y años y años develando. Y a la vez generando caricaturas del feminismo. El feminismo es un movimiento tremendamente democrático. De hecho, todas esas caricaturas que nos señalan a nosotras como las antihombres, las autoritarias, lo demuestra la misma historia del feminismo que nos sigue así. De hecho, la grande demandas que se han conseguido a nivel mundial siempre son enmiendas por igualdad, derechos... O sea, el voto básico. El voto, claro. Exacto. El voto, el prenatal, el postnatal, o sea, cuestiones absolutamente básicas y políticas, y para la sociedad completa, no solo para nosotras. De la familia que tanto les gusta hablar, como a las que están en el otro lado, ¿no es cierto? Hoy sí, la familia, pero cuando se trata de cuidar a la familia, ¿quiénes están ahí? ¿Quiénes están luchando por esos derechos? Las mujeres y las mujeres feministas en general, porque se reconozca también, ¿no? Esto que tiene que ver con los cuidados. Daniela, estamos terminando el programa. Para cerrar, ¿qué...? No, de nada. Primero, muchas gracias a ti porque eres clarísima en tu discurso, lo entendimos muy bien. Pero ¿qué vamos a hacer con esto? Se van a hacer conversatorios, invitemos a la gente. ¿De qué se trata? Sí, muy cortito. Vamos a seguir con esta sesión. Estamos reuniendo muchas feministas en distintas sesiones para hablar de la crisis de los cuidados, que como bien decían acá, no es solamente los cuidados nosotras, que somos las que se nos impone cuidar, sino los cuidados de la sociedad. ¿Cómo construimos una sociedad, un modelo económico de desarrollo que cuide la vida? Eso es lo que está detrás de esto, al fin y al cabo. Y eso hay que entender la urgencia de la pandemia y hay que disfrutarlo, por ejemplo, en el proceso constituyente, en el carácter del Estado, en cómo se ve la economía en día de mañana. Eso es lo que reúne. Partimos con un conjunto de feministas de diferentes inserciones sociales, que prontamente vamos a sacar un comunicado de prensa y una columna que va a explicar lo que estuvimos debatiendo ahí, que es lo que estamos conversando ahora, y vamos a continuar también con diálogos internacionales de feministas que están en otras partes del mundo, viendo la crisis de los cuidados y que han hecho sus estados para poder enfrentarla, y vamos a volver también a nuestros referentes nacionales para hacer dialogar, como siempre hemos sido, las visiones internacionalistas del feminismo, porque al fin y al cabo esta crisis de los cuidados no es solo en Chile, es a nivel mundial y demuestra una crisis de reproducción de las condiciones de vida cotidiana. Muy bien, Daniela, muchas gracias a ti, a Nodo 21 y a FES Chile que están detrás de esto, ¿no? De la crisis de los cuidados, estos estudios que vamos a poder acceder a ellos. Un abrazo muy grande para ti, Daniela. Nos quedamos pendiente todavía de hablar de política. Gracias. Porque me dijeron que eras seca también en ese tema. Muchas gracias. Cuando quieran. Sí, Daniela, eres frente amplista, entiendo, ¿no? Gracias. Sí. Sí. Un abrazo grande. Una posición política pública. Eso. Muy bien. Muchas gracias, Daniela. Daniela López, ahí estaba, ¿no es cierto? Gracias a FES Chile también porque están haciendo esto de la crisis de los cuidados muy, muy importante. Mauricio, Daniel, chiquillos, me encanta. Nosotros nos encontramos en un ratito más.